¿por qué no decirlo? A lo mejor hay ciertos complejos, ¿no? del que ha tenido que irse de su casa. Hay un fracaso de algún modo, ¿no? Que se hay un quiere fracaso borrar. generacional, hay un fracaso personal, hay un fracaso familiar y a lo mejor pues la manera de superarlo es callándolo, ¿no? Amigas, amigos de Videocontra, hoy vamos a viajar a Andalucía, a la Andalucía más dura, más cruda, a través de una novela, Olivos de Cal, cuyo autor, Fran Toro, está aquí hoy con nosotros en Videocontra. Fran, Buenos días, encantado. Víctor. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que mueve a alguien que, como tú, es docente, que imparte clases a chicos y chicas en un instituto público? ¿Cómo es que un día se sienta ante el teclado del ordenador y decide escribir una novela sobre la Andalucía de sus mayores, de sus padres? Yo me he intentado psicoanalizar seguramente para encontrar una respuesta a tu pregunta y al final he llegado a la conclusión de que seguramente he estado huyendo de ciertos fantasmas. Por un lado el olvido. Yo era un niño muy melancólico, que me gustaba mucho escuchar a los mayores sobre todo, ¿no? Y tenía ese miedo al olvido, ese terror al olvido, a que las voces y las historias y las experiencias se perdieran si no había alguien que las recogiese, ¿no? De alguna manera. Tampoco se puede entender la novela sin el tema del otro fantasma, que es el fantasma del desarraigo, ¿no? Yo como hijo de la inmigración, hijo de jienenses venidos a Cataluña, pues de alguna manera también he tenido que lidiar con, no sé si con ciertos traumas o ciertos complejos o simplemente un proceso de búsqueda de quién soy yo en realidad, ¿no? Entonces esto me empuja de alguna manera a empezar con una especie de biografía familiar que por necesidad lógicamente tengo que ficcionar. Eso me lleva a crear, a moldear esta novela que aparentemente está muy lejos, ¿no? Por temática y por cronología está muy lejos de lo que es mi realidad. Porque tú eres historiador, es decir, ¿hay algún nexo entre esa pulsión que te llevó a ser historiador y la pulsión que te lleva a ser narrador? Hay mucha historia oral, no solo la que he recibido yo a la hora de escribir, sino en los personajes, además de los silencios, ¿no? Pues está plagado de silencios, que forma parte, yo creo, que de la manera de ser de la gente de esa Andalucía oriental. Alguien podría preguntarse, bueno, ¿y por qué esos silencios? ¿A causa de qué esas personas que salieron de esta comarca para vivir en Cataluña han callado al respecto de sus historias y no les han contado a sus hijos, ¿no? Y ese hijo que tú eres que ponía el oído, ¿no? ¿Por qué ese silencio? ¿A qué responde? Quizás es la propia manera de ser que yo reconozco, huyendo un poco del tópico del andaluz, ¿no? Que todos tenemos en mente, pero no sé, yo cuando empecé a escribir o cuando los personajes empezaban a hablar, vi que hablaban poco. Y es que en realidad hablaban como... Yo le ponía a muchos personajes la voz de mi padre, ¿no? Y vi que hablaban poco, que se relacionaban más con el ir viviendo que con el ir diciendo. Y luego a lo mejor también hay, ¿por qué no decirlo? A lo mejor hay ciertos complejos, ¿no? del que ha tenido que irse de su casa y seguramente se ha ido por motivos de peso. Hay un fracaso de algún modo, ¿no? Que se hay quiere un fracaso borrar. generacional, hay un fracaso personal, hay un fracaso familiar y a lo mejor pues la manera de superarlo o la manera de no involucrar a sus hijos, a las nuevas generaciones en ese fracaso es callándolo, ¿no? Claro. No es escondiéndolo, simplemente Callando, es no pasando hablando por de eso. encima Y fíjate, del tú tema. que eres hijo y pusiste el oído, creo que al ser tú profesor de chavales que son nietos de esa emigración, ahí tú detectas que hay sí una inquietud, un comezón de querer saber algo de las historias de sus mayores, y hasta qué punto un trabajo como el de profesor, el tuyo, o como escritor con esta novela puede ayudar a impulsar a esos chavales a saber más, a saber de dónde vienen, a preguntar a sus abuelos. Muchas veces sorprende que no saben, saben que sus abuelos son de Sevilla, de Córdoba, de Galicia, pero no saben exactamente de dónde. Entonces ahí sí que hay un vacío, ¿no? Ese silencio, seguramente porque a lo mejor sus padres sí que iban al pueblo, pero ellos ya no. Claro. Ahí sí que hay un silencio.
Pero es un silencio, yo creo, que no está cargado a lo mejor de esa vergüenza, de esa esa culpa. vergüenza. Yo creo que eso es un silencio más natural. Entonces el siguiente paso es cuando preguntan. Y lo preguntan sin ningún tipo de reparo. Entonces ahí ves, yo me alegro, ¿no? Porque veo que sí que hay como cierta alegría en ese volver a conectar. Alegría incluso en los mayores, ¿no? En ver que se les pregunta. Claro. Y tienen una excusa para contar. Claro. Hay que empujar a los niños a que pregunten a sus mayores, pero hay que empujar también a los mayores a que se abran, se suelten, claro. a que se suelten, Claro. a que no piensen que las batallitas del abuelo no van a interesar a nadie, porque la biografía de cualquier anciano, de cualquier persona que esté sentado en un banco de la calle... Es una novela. Es una novela. Y hablando de mayores, ¿cómo han encajado tu madre, tu padre, y cómo han encajado en el pueblo de donde salieron ellos esta historia, ¿no? Ver en estas páginas reflejada parte de la historia que ellos conocen tan bien, ¿no? ¿Lo han visto con recelo, con reparo, lo han desaprobado? ¿Cómo lo han recibido? Yo tenía miedo realmente a parecer un impostor al intentar recrear el lenguaje, al intentar recrear esos silencios, esa manera de ser. Era un temor que tenía y que me ha perseguido, ¿no? A lo largo del proceso creativo. Pero la verdad es que todas las presentaciones que he hecho por la zona han ido genial. La gente que lo ha leído se ha identificado y ha reconocido todo lo que aparece. Y entonces ese miedo ha quedado alejado. Qué bien. Alejado para siempre, ¿no? Fran, muchísimas gracias, te deseo Muchas gracias a ti, Víctor. lo mejor. Gracias. Gracias.